Para mí es un placer recibir, entre comillas, ¿no?, en este estudio, en esta casa, a la señora jueza suplente de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes número 1. Mira qué largo el nombre, pero es la jueza de menores y familia, el juzgado número 1, la doctora Alejandra Núñez. Alejandra, bienvenida, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, es medio largo el Sí. título del juzgado, pero justamente viene con la modificación que se hizo hace un montón de años, que yo siempre le digo a todos mis colegas, de que de alguna manera radica la palabra menores y se transforma en niños, niñas, adolescentes. Claro. Vamos a evitar vamos por el tuteo nomás total. De última ya ha quedado claro, si llega alguna causa que tiene mi nombre, se excusa enseguida. La doctora dice, no, yo acá no intervengo. Estaba sacando la cuenta, Fabián, hace más de 20 años que nos conocemos. Más de 20 años. Más de 20 Qué años. bárbaro, mira que pasa el tiempo. Y estamos igualitos, jóvenes. Sí, mejor. seguro. Ahora, hablando de jóvenes, ¿por qué cuando decimos juez de familia y penal? Porque tenemos competencia en todo lo que implica la comisión de algún delito por parte de las personas menores de 18 años. Uh-huh. Entonces nosotros actuamos ahí. Hay un proceso especial que justamente lo tienen que aplicar los jueces de familia, diría. ¿Hace falta un nuevo régimen penal juvenil? Indudablemente que toda ley es perfectible, modificable, y indudablemente mientras empieza a andar la ley implica darse cuenta por ahí de qué modificaciones habría que introducirla para poder perfeccionar el sistema. Eso es indiscutible en todos los órdenes de la vida y más concretamente en cuestiones donde se trabajan o se tratan cuestiones relacionadas con personas que están creciendo y se están formando. Entonces, indudablemente que sí hace falta una modificación. Pero esa modificación, yo entiendo, siempre tiene que ser en beneficio justamente de esas personas a las cuales se supone que uno tiene que acompañar en el crecimiento, y según nuestro ordenamiento legal, mínimamente es hasta los 18 años, que es donde se adquiere la mayoría de edad y se adquiere la plenitud en el ejercicio de los derechos y de las obligaciones. Y bueno, yo lo ya me he manifestado, es una opinión personal mía, que no tiene nada que ver ni con el Poder Judicial, ni con el juzgado en el que yo estoy trabajando. Yo tengo una mirada que discrepa con esas modificaciones, que ahora ya tiene media sanción, del tema de bajar la minoría de edad en las personas que cometen delitos, porque considero que en realidad la actividad más fuerte del Estado tiene que ser siempre la prevención. Y no me parece que ya de alguna manera, encasillando a una persona menor de edad en determinada conducta, implique una prevención. Por eso no estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad. Y nosotros en Entre Ríos tenemos la ley 10.450 que establece la punibilidad desde los 14 en adelante, como es el nuevo proyecto que tiene media sanción en diputados acá, pero especifica para qué tipo de delitos, que en el proyecto que pasó a senadores no lo dice. Esa es una gran diferencia. Y lo otro es que hay declaraciones de inconstitucionalidad en la provincia de Entre Ríos de que no puede ser esa punibilidad menor a los 16 años. Postura con la que yo estoy plenamente de acuerdo. Indudablemente que hay situaciones extremas, situaciones que generan como que se avive el debate a nivel social con hechos que por ahí cometen los chicos, porque indudablemente son adolescentes y por eso adolecen justamente de las herramientas que le permitan trabajar como un adulto o discernir como un adulto, que genera una conmoción en la sociedad. Pero yo considero que esas situaciones, que son excepcionales, nunca pueden ser la regla para dictar una nueva ley y en base a eso sujetarse a normas que van a afectar a la mayoría, porque las leyes en principio son para la generalidad, no para casos particulares. Vos lo conocés al doctor Atilio Álvarez, ¿no? Sí. Viejo, defensor de menores de todos los tiempos, de menores, de cuando se decía menores, sí, digamos, y estaba bien. Una trayectoria impecable. Y además referente en cuanto organismo internacional de defensa de los derechos del niño. Le pedí una opinión. Digo, doctor Álvarez, ¿qué dice usted de esto? ¿Tiene media sanción? ¿Qué le parece? Es medio larga, vamos a escuchar hasta donde podamos, pero te invito a que la veamos juntos. Perfecto. Un saludo a los amigos de Entre Ríos que me han invitado a participar en este momento de reflexión. En un día muy particular. Hoy la sociedad punitiva está de fiesta.
ha logrado un viejo anhelo: incriminar penalmente a niños de edad escolar, y con esto va a terminar con el delito. 98% de los delitos son cometidos por adultos. En ese 2% mínimo son los casos graves. Pero si incriminamos niños de 14 años, todo está en paz. Porque la sociedad punitiva, recuerden ustedes, no quiere evitar el delito. Quiere que haya delito, pero que se lo castigue. O sea, se horroriza del delito impune, no del delito. ¿Qué va a pasar? Bueno, en principio saldrá la votación si se repite la triste, para mí triste, escena de diputados festejando, cantando como un gol, un fracaso social. Espero que los senadores no hagan eso, no festejen un fracaso social. Y tendremos un régimen penal juvenil que baja la edad a 14, de incriminación a 14 años. Ya lo tuvimos, 16 de abril del 76. La diferencia es que hoy esto lo logra un gobierno electo por las urnas y en aquel momento fue un golpe de Estado. Primera ley del proceso militar, baja edad de imputabilidad a 14 años y 16 régimen penal adulto, o sea, a cárcel de mayores. Entre otras cosas. No duró más que 7 años. Tuvo que reformarlo el mismo proceso militar por el desastre que habían hecho. Veremos ahora cuánto dura. ¿Qué es lo previsible? ¿Que el delito continúe? Claro que sí. Porque las causas que llevan a un chico de 14 años a cometer delitos no pasan por la ley ni por el procedimiento. O sea que la franja de 14 y 16 seguirá más o menos como ahora. Quizás creciendo porque va a haber déficit de educación, de salud, fundamentalmente drogas, de deporte y de iniciación laboral por la merma de trabajo. Pero donde prontamente, en 2 o 3 años no más, se va a notar es el crecimiento en la franja 16-18. O sea, los chicos de 16 y 17 años van a incrementar. ¿Por qué? Porque han sido tratados como delincuentes adultos en los 2 años anteriores. Por lo tanto, están confirmados en el delito. Cuando eso suceda, la sociedad punitiva gritará en una orquesta de políticos de populismo penal y de medios de comunicación, no todos felizmente, gritará: nos hemos equivocado. ¿Cómo? No, gritará: nos hemos equivocado. Teníamos que haber bajado a 12 años para parar el delito de 16 a 18. ¿Y qué le digo? El de 18 para arriba. Hay que bajar a 12 años. Y las 1001 más. Bueno, ahí se vendrá una nueva batalla futura. Es la misma que se libró en todo Centroamérica. No en todo, pero sí en lo que se llamaba el Triángulo de la Muerte: Honduras, Guatemala y El Salvador. Mientras tanto, el cambiar de 14 de 16 a 14 no significará otra cosa que se tomarán indagatorias a los chicos de 14. Ha habido indagatorias de chicos de 6. Que habrá juicio no público, habrá medidas alternativas y en los casos graves habrá pena. Y ahí va a venir el primer conflicto, al cual yo convoco a los colegas a reflexionar y a estar preparados, que es el artículo 17 de la ley. Raro artículo donde la miembro informante de diputados dijo después de la votación que no era así, que había que cambiarlo. Es el que dice que los chicos cumplen privación de libertad en unidades penitenciarias en sectores separados. Eso es absolutamente contrario a la Convención. Los primeros combates judiciales van a ser sobre esta norma, salvo que en el Senado la modifiquen sustancialmente y se hable de instituciones específicas, como el artículo 40 de la Convención de Derecho del Niño. Y se viene otro combate después, no inmediato. Tardará un año. Un hecho grave, que lo va a haber, siempre hay hechos graves, manejado mediáticamente, como ha sido el par de hechos que dio origen a esta reforma, o que dio ambiente a esta reforma, porque la idea de bajar la edad venía
desde el 76 y en realidad antes, desde el 55-56. Cuando en el 54 se subía a 16 años, ya aparecían voces que decían que había que volver a bajar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber algún caso grave? ¿Algún tribunal, como los hubo, va a dictar el máximo de la pena, 15 años según el proyecto de diputados, según la media sanción? Quería el gobierno 20 años. La comisión hablaba de 10, pero bueno, aceptó la comisión sumisa 15, partiendo diferencias entre 10 y 20. Cuando a un chico de 14 años le pongan 15 años, o sea, más que su vida de pena, y habrá un cimbronazo. ¿Por qué? Porque recientemente, a final de diciembre, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación acaba en el fallo C, C es el apellido, de declarar nulo un fallo de casación de la provincia de Buenos Aires, a quien siempre los medios dicen que es blanda, ¿no?, garantista y demás, que había aplicado 9 años en una tentativa de homicidio a un chico de 17. La Corte lo declara nulo por desproporción en función de la edad y remitiendo, pero muy fundadamente, a los antecedentes del caso Maldonado, que fue el caso de la prisión perpetua. Así que ya tenemos en puerta un primer combate por dónde van los chicos que privamos de libertad, porque instituciones específicas no va a haber, hay lo que hay. Los 23.000 millones de que habla el proyecto no sirven para nada, es una bicoca. Y el segundo combate, apenas algún juez punitivista, queriendo hacer mérito ante la sociedad y los medios y los políticos, posiblemente esperando un ascenso, dicte una prisión perpetua, como hicieron en el caso Mendoza y Maldonado, o dicte 15 años, en un caso grave, no en un hurto de caramelos. Y ahí se verá si los 15 años son acordes a los principios internacionales en materia de derechos de la infancia. De los casos que usaron los medios, son reales y gravísimos, he hablado uno por uno en YouTube. Los invito. En la mayoría, casi todos, hay actuación adolescente, hay actuación adulta sobre el adolescente. Aún en el caso espantoso de la nena arrastrada en el auto. ¿Quién iba a comprar ese auto robado? ¿En qué desarmadero terminaba? ¿Quién protegía ese desarmadero? ¿A dónde iba parte de la recaudación de ese desarmadero? Eso no se pregunta. En otros son delitos más bien de mundo adolescente, el caso Monzón, en Santa Fe, claro que sí, ese es un caso en un mundo adolescente, una relación enferma en el mundo adolescente, pero con una instigación de adulto, que es la madre de la chica que ordenaba matar, 16 años, incriminable. Usó a 2 chicos de 14, 15. Si hubieran sido chicos de 16 y 17, hubiera sido menos espantoso, hubiera sido menos cruel, hubiera estado menos filmado. No. Bueno, vuelvo a decirle, la sociedad punitiva está de fiesta, cree que ha ganado la batalla contra el delito, pobres de ellos. Y los que defendemos los derechos de los niños vemos una segunda etapa, o decimocuarta, del combate perpetuo por el derecho de los niños a ser juzgados como niños, aún en casos de que cometan crímenes. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Solamente digo que qué bueno, qué bien se debe sentir uno llegar a, no sé qué tendrá 70 y pico, con ese nivel de claridad de pensamiento. Sí, y de coherencia, sí. De congruencia consigo mismo, de ser capaz de decir lo que dijo siempre, lo que pensó, en un tiempo donde, sí. Bueno, incluso a vos como juez, ya digo, el viento sopla para el otro lado, ¿no es cierto? Bueno, yo, la verdad que en el lugar que estoy, nunca lo soñé, es tan maravilloso, creo que ni siquiera me atreví a soñarlo. Pero yo siempre, hay algo que digo, Fabián, y que todas las personas con las que yo trabajo, siempre digo, yo no negocio mi honestidad ni mi pensamiento. Y sí, y eso no es sencillo porque eso después, digamos, uno tiene que sostener lo que dice con lo que hace, y es ahí donde se... Bueno,
Yo tengo mis convicciones bien firmes. 23 años trabajé en la profesión y me encantaría seguir trabajando en el Poder Judicial porque me encanta, es un trabajo maravilloso que me gusta hacer y encima me pagan, o sea que estoy feliz, Sí, pero claro. yo no negocio mi dignidad ni mis pensamientos, por eso, pero aclaro que siempre son míos, Sí. no tienen que vincular a nadie y tampoco tienen que ser avalados por nadie. Tampoco te van a venir a preguntar a vos para esto, porque vos no sos legisladora, vos. Claro, yo emito una opinión y obviamente que mi opinión, como dice la ley, tiene que ser fundada. Ujú. Y la ley, indudablemente, tiene esa maravillosa circunstancia de que uno puede tener un pensamiento y si es coherente, lo puede fundar. Y bueno, y si no está de acuerdo la persona, siempre hay una cámara de apelaciones que lo puede revisar y eso hace perfecto el sistema, me parece, desde ese punto de vista. Te voy a preguntar a lo tape, diría el entrerriano. Ajá. Si esto se aprueba y se pone en marcha, digamos, se pone en vigor, en vigencia, un chico de 14 años dejará de estar bajo tu órbita entonces a la hora de... No, porque sigue siendo esto un proceso destinado a personas menores de edad. Sería una ley penal juvenil. ¿Y qué es lo que cambia? Digamos, Lo que cambia es quiénes van a ser sometidos a proceso o no y por qué delitos. Por ejemplo, nosotros en Entre Ríos, por este tema de la declaración de inconstitucionalidad, a la cual yo siempre me adhiero, es a partir de los 16 años determinados delitos que tienen que ver con la integridad sexual, Ujú. la vida, uso de armas, lesiones gravísimas o graves, y en cambio el proyecto que pasó al Senado no especifica, sino la persona entre 14 y 18 años que comete un delito contemplado en el Código Penal. Claro. Hay que ser cualquiera. Ujú. O sea, puede ser sometido por cualquier delito que esté enumerado en el Código Penal, cualquier persona que vaya desde los 14 en adelante. Esto que se va a aprobar ahora, que seguramente va a salir en el Senado, Entre Ríos tendría que adherir. Y sí, Entre Ríos tendría que adherirse exactamente, porque esta es una ley nacional. Nosotros tenemos un código propio. Estos son códigos procesales, que es la competencia para el dictado, es siempre las provincias. Entonces, por la competencia que está determinada por la Constitución Nacional, es incumbencia de las provincias. Puede que se adhiera, puede que haya alguna modificación, no lo sabemos, indudablemente. Y eso en bueno. todo caso, para quienes estén interesados en esto, es una batalla para dar también a nivel doméstico, ¿no? Es un debate a dar. Indudablemente, yo creo que en realidad en este momento, por la situación social que estamos también, porque yo me leí los proyectos, si uno lee los proyectos y realmente analiza o pretende buscar una solución para que los chicos no delincan o no cometan delitos o no generen daños que algunas veces pueden ser terribles, porque indudablemente son adolescentes y no tienen por ahí la dimensión del daño que pueden provocar. Sí. Se votó, creo, en esta oportunidad por el no, simplemente por el no al que presentó el proyecto sin entrar a mirar cuál era la verdadera finalidad. Y creo que eso en parte también estamos todos, la sociedad, como cancelando al otro solo porque pertenece a un sector partidario o porque se muestra afín con determinada figura y no se entra a analizar cuál realmente es el objetivo y la finalidad que uno pretende cuando modifica una ley. Si la pretensión era erradicar la delincuencia juvenil, para mí, como dice el doctor Álvarez, hay un error ahí, porque para erradicarla tenemos que prevenir. O sea, ¿para qué queremos cárceles que van a perfeccionar? Que ya sabemos, eso pasa con los adultos. O sea, eso no es algo que yo lo estoy inventando, que se me ocurre acá. Sabemos que una persona que entra a la cárcel sale con mejores armas para delinquir, en la mayoría de las veces, con honrosas excepciones que debe haber claramente de que puedan reinsertarse a la sociedad. Pero si un chico ya a los 14 años es designado como delincuente, indudablemente que no creo que tenga ganas de mejorar. Porque lo otro que nosotros advertimos, si bien yo debo reconocer que no es que nosotros tenemos la competencia en derecho penal, pero de lo que sería el movimiento del juzgado, y será un 5%. Ahí va, eso porque yo estoy asistiendo estos días, como digamos, la tarea periodística, a un juicio, una persona adulta se está siguiendo un juicio, y yo escucho hablar mucho de proporcionalidad, una palabra que es muy importante y que me parece que es muy aplicable. Entonces digo,
proporcionalidad, pregunto, ¿cuál es cuantitativamente en qué gravita incide los delitos cometidos por menores? Bueno, por eso te digo, Fabián, dentro de lo que es el trabajo del juzgado, que tenemos un movimiento importante y nosotros podríamos de alguna manera dividir la actividad del juzgado de familia en las cuestiones que son civiles, que son régimen comunicacional, alimentos, adopciones, lo que es la parte de violencia de género y violencia doméstica, y la cuestión penal, un 5%. ¿Y de ese 5% no estaríamos hablando de todo de hechos gravísimos? No, la mayoría son hechos cometidos de hurto, son delitos contra la propiedad, la mayoría hurtos de motos. Nadie dice que va a aplaudir eso, pero no estamos hablando No, bueno, pero ¿por qué llegan esos chicos a cometer esos delitos contra la propiedad? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué ese chico llega a cometer ese delito? Porque es un chico necesitado, un chico que tuvo carencias probablemente desde muy pequeño, que no tuvo la contención de la mamá ni del papá, que no tuvo una familia que lo cobijara, que probablemente durmió muchas noches con la pancita vacía, que no tuvo un abrigo acorde o una ropa acorde a la temporada del año, y que indudablemente va creciendo con una marginalidad que le genera una reacción de impotencia. Entonces obviamente que se junta con personas que los utilizan o que están en la misma que ellos, y la única manera por ahí que tienen de ver, de encontrar algo material como para poder comprarse una zapatilla, porque yo les pregunto a los chicos, ¿qué te lleva a hacer esto? Y quieren una zapatilla, quieren un pantalón, una gorrita, y entonces te das cuenta que son chicos que con carencias. O peor todavía, cayeron en la trampa. También, indudablemente que ante la necesidad y necesitan para consumir o para... Si siempre hay un adulto, tuve un caso un chico, por ejemplo, que dice que uno le decía al otro, bueno, si un día te peleas con tu mamá o tu papá y querés fumar marihuana, tenés la casa de fulano para ir, y fulano te da gratis. Y yo le decía, pero vos sabés que si te lo da gratis, ¿con qué intenciones? O sea, indudablemente que hay adultos en el medio. Interesante cómo la sociedad también debe, porque la misma sociedad que dice proporcionalidad para no estoy hablando de ningún caso de tan llaga viva, estoy hablando en general, la misma que dice, proporcionalidad para ¿cómo va a jugar de esa manera? Te dice cárcel o bala para el guricito de 14 años. Bueno, eso es otra cuestión que yo también veo cuando tenemos el tema, que es mi eterno planteo de decir, o sea, cuando el adulto comete el delito, que un adulto se supone que ya tiene el cerebro desarrollado, que ya no es más adolescente, que es adulto, tiene todas las garantías y todas las convenciones para defenderse, el artículo 18 de la Constitución a full, y todo el garantismo a disposición del señor o la señora que comete el delito. Ahora, cuando el que comete la infracción es un chico, que ya lo encierren en el hogar, que lo metan preso, que no moleste, o sea, y eso me parece tan desproporcionado. Es más, tuve un caso, una oportunidad que me lo plantea la defensora del chico, la posibilidad de utilizar un fallo que había salido para obtener en los adultos se llama la probation, pero para las personas menores de edad son las reglas de Beijing, que establecen la posibilidad de acordar una pena, ver el tema de la reparación y eso. Pero en los adultos había la prohibición de que cuando eran delitos de abuso no se podían. Pero después salió un fallo que sí le permitía al adulto llegar a ese acuerdo. Y entonces la defensora me plantearlo con este chico que había cometido el delito siendo menor de edad, en la franja etaria indudablemente 16-18. Y yo decía, qué bárbaro, que tienen que llegar a un entendimiento todo, que sea que para el adulto funcione, pero para el chico no. Cuando en realidad el que necesita la oportunidad como para poder reencauzar su vida es el joven, que pudo haber en un momento de debilidad, de adolescencia, de torpeza, haber cometido el delito, y no en la del adulto, pero en la del adulto era como que ya estaba aceitado el tema, que no había que ni discutirlo, que ya se aplicaba. Pero con la persona menor de edad había como que estudiarlo a ver si prosperaba. Y ahí está la proporcionalidad. ¿Por qué un beneficio tiene que ser para el adulto que es capaz y tiene que hacerse cargo de sus elecciones? Pero para el chico que no tiene conciencia todavía, porque naturalmente no la tiene, no es que no quiera tenerla, no la tiene porque todavía no se terminó de desarrollar. No, a él vamos a ver si se permite o no. Entonces, como dice Tilio Valor, bajamos a 14, y después van a pedir que bajen a 12, y después van a pedir que bajen a 10, y yo pienso, cuando hacen ese tema, la proporcionalidad, ¿qué dice el artículo 34 del Código Penal?
excusa a las personas que no pueden comprender la criminalidad de sus actos. Lo va a llevar con chupete a los gurises al juicio la próxima. Entonces, me parece que hay como ahí también una desproporcionalidad y una falta de presión. Y como él dice, no se va a solucionar, sino se va a profundizar. Ale, te voy a invitar otra vez cuando puedas. Vamos a hablar de los padres, después de la familia tampoco. Ahí también, ¿qué pasa con... ¿Dónde está un chico? ¿Qué se sabe? Tendremos que hablar de lo que socialmente pasa con ese tejido roto, desmembrado de todas las formas, ¿no? Gracias, muchas gracias por... No, gracias a vos, Fabián, por la invitación. Un placer siempre.